En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. En nuestra entrega anterior os contábamos cómo Donald Trump normalizaba en público el asesinato y descuartizamiento del periodista saudí Jamal Khashoggi y cómo lo hacía sentado junto al principal implicado en el crimen, según la CIA, que es el príncipe saudí Bin Salman. Bien, nuestra compañera Sara Canals ha hablado con alguien que tiene algo que decirle a Trump después de esto. Soy Hanal Elad Khashoggi, la viuda de Jamal Khashoggi. Nací en Egipto y crecí en Dubái, donde conocí a Jamal en 2009. Ahora escuchamos su charla. Además, La era de las tierras raras, un libro sobre la geopolítica en torno a estos minerales que controla China. Es una nueva colonización, mucho más suave, ¿no?, que colonizaciones anteriores. Pero sí se está dando, tanto en Sudamérica como en África. Juan Manuel Chomón es su autor, que describe la carrera actual por las tierras raras como una nueva cruzada internacional por un santo grial. Y desde América Latina escucharemos a los exiliados de Bukele y recordamos con Berta Reventós los 50 años de la Operación Cóndor. El objetivo de Cóndor era completar la dominación de la derecha. Se trata de una alianza entre civiles, empresarios, personas de la derecha tradicional y una nueva ola que abordaba ideas fascistas en el sentido de construir gobiernos totalitarios. Pero lo primero, la charla de nuestra compañera Sara Canals con Hanna Khashoggi, la viuda del periodista saudí, un periodista crítico asesinado y descuartizado en 2018 dentro del consulado saudí de Estambul. Su nombre ha vuelto a la palestra a raíz de la visita a la Casa Blanca del príncipe Mohammed bin Salman, que según la CIA está implicado directamente en el crimen. Como os decíamos la semana pasada, la prensa preguntó por ello con bin Salman sentado al lado de Trump y el presidente resolvió el entuerto así. Son cosas que pasan. Bin Salman no sabía nada del tema. Bueno, Sara Canals ha contactado con la mujer que compartió los últimos años de la vida de Khashoggi y han hablado de todo, empezando por el momento en el que conoció al periodista. Fue en una conferencia de medios árabes en Dubái. Es el foro árabe de medios que se celebra cada año. Y actualmente vive en Estados Unidos. ¿Cuándo llegó aquí? Huí a Estados Unidos después del asesinato de Jamal en 2020 por el acoso, la tortura y la intimidación a la que me sometía la inteligencia emiratí. Desde que me comprometí con Jamal, a principios de 2018, me han detenido y me han puesto bajo arresto domiciliario en 2 ocasiones. La primera, en 2018 y después en 2019. Me seguían hostigando, torturando, deteniendo, también a mi familia. Así que escapé en 2020 a Estados Unidos. ¿Cómo se enteró de que había muerto? Era 2 de octubre y lo vi en redes sociales, en Twitter. Al principio me quedé en shock, no me parecía real. Inmediatamente llamé a sus hijos para preguntarles qué debíamos hacer y me dijeron que esperara que la familia de Jamal en Arabia Saudí hiciera algo. He did have 3 marriages before me and all of marriage divorce. Jamal tuvo 3 matrimonios antes de estar conmigo, uniones que acabaron en divorcio. Tuvo 4 hijos con su primera mujer, de la que se divorció hace tiempo, hace 15 años. Hay un poco de confusión porque cuando Jamal Khashoggi entró en ese consulado le acompañaba una mujer que dice ser su prometida. ¿Nos podría ayudar un poco a entender esta situación familiar? No sé nada, supe de ella por las noticias. Jamal había estado en contacto conmigo horas antes de desaparecer para felicitarme por mi cumpleaños. Yo estaba en Brno, en República Checa, trabajando en la tripulación de Emirates. Fui azafata 22 años. Él intentó dar conmigo para felicitarme el cumpleaños. Y cuando se confirmó su muerte, ¿qué pensó? ¿Qué pasó por su cabeza? The whole earth shake under my feet. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. No sabía qué estaba pasando. Durante un tiempo guardé la esperanza de que seguiría con vida, que lo habían secuestrado y llevado a una cárcel en Arabia Saudí, como hicieron antes con miembros de la familia real. Ya lo habían hecho desde Suiza, Francia. Trasladan a gente en jets privados y no se sabe nada más de ellos. Pensé que sería el caso de Jamal, así que empecé a pensar qué podía hacer.
Comencé a enviarle mensajes al móvil porque pensé que le quitarían sus dispositivos, como me hicieron a mí en 2018, y que leerían mis mensajes. Pensé que le podía ayudar escribiendo cosas positivas sobre su país y el príncipe heredero. 3 semanas después, Arabia Saudí admitió el asesinato. Me costó un tiempo aceptar que Jamal no volvería, que no lo iba a volver a ver nunca más. ¿Cuándo empezó a abogar por él y por la verdad? I did start way back since he was under house arrest in 2016. Before he been assassinated. After he disappeared, I was under. Desde que Jamal estuvo bajo arresto domiciliario en 2016, antes de que fuera asesinado, antes de desaparecer. Para entonces yo ya estaba recibiendo amenazas. Entonces yo estaba atrapada en Dubái, donde se actúa contra la democracia, las libertades y el pensamiento de gente como Jamal. Es por eso por lo que no pude hacer mucho mientras estaba allí. Y ha recibido presiones de muchos países, desde los Emiratos Árabes Unidos a los saudíes. The Kingdom of Saudi Arabia using Emirati because they are alliance. Arabia Saudí usó Emiratos porque son aliados. Ellos los trajeron a mi vida porque yo crecí en Dubái y fueron sus autoridades las que me obligaron a huir. La semana pasada vimos cómo el presidente Trump recibió al príncipe heredero en la Casa Blanca y cuando la prensa le preguntó por su marido, se limitó a decir que son cosas que pasan. ¿Qué pensó en ese momento? What happened last week has upset me a lot and it shocked me because it is basically breaking the value of a Western country. Lo que ocurrió la semana pasada me ha indignado y me perturba porque básicamente rompe los valores de los países occidentales en cuanto a libertad de expresión o libertad de prensa. La periodista solo estaba preguntando por el crimen y Trump justificó el asesinato. Nadie tenía el derecho de quitarle la vida. Me resulta triste que nieguen o rechacen la posibilidad de que se imparta justicia en este caso. Intenté reunirme con Trump y confío en poder hacerlo y pedirle ayuda. A él y a la primera dama Melania y al mismísimo príncipe saudí les he enviado cartas para que me escuchen y conozcan al verdadero Jamal porque parecen bastante desinformados sobre su historia. Lo frustrante es que no tienen voluntad de resolver este caso ni hacer nada para que se imparta justicia, empezando por mí. Soy una segunda víctima en vida. Ellos han decidido destrozar mi vida, llevarse a mi pareja y condenarme a vivir aislada y en el exilio, en mal estado y sin recursos. Me indignó. Rompe los valores de libertad de prensa y de expresión. Justifica el asesinato. Nadie tiene derecho a quitarle la vida. Intenté reunirme con Trump, Melania y el príncipe. Les envié cartas. Me decepciona que no quieran hacer justicia. Soy la segunda víctima viva. Me destruyeron la vida, me aislaron, estoy en mal estado de salud y sin recursos. Ni siquiera se disculpan ni me compensan. ¿Y por qué cree que el presidente Trump reaccionó así? I don't know what is motivating him. And I believe strongly he misinformed about Jamal. No lo sé. Creo firmemente que le han dado información errónea sobre Jamal. Alguien le ha desinformado y le ha mentido para justificar este crimen horrible. Esto es un acto terrorista, no es algo normal. No son cosas que pasan, no. Días después de esa reunión, la vimos comparecer junto a varios congresistas demócratas en el Congreso para pedir la publicación de una llamada entre el presidente Trump y el príncipe heredero de 2019. ¿Qué buscan con esta transcripción? ¿Y ha llamado la atención de otros legisladores? Totalmente. Estoy pidiendo transparencia y libertad aquí en Estados Unidos sobre esa llamada para que el contenido de esa llamada sea compartido públicamente, como ocurre con los archivos del caso Epstein. En este asunto se tomaron su tiempo y cambiaron la opinión del presidente a favor de la transparencia. Deseo que el presidente Trump haga lo mismo con este caso porque me ayudaría a emprender acciones legales en otros países. Para que lo sepas, estoy preparando demandas en Reino Unido y en Francia. Tener el contenido de la llamada me ayudaría mucho. Y señora Khashoggi, ¿espera alguna vez cerrar este capítulo? Han destruido mi vida, lo he perdido todo, Sara, y solo tengo una opción: resistir y luchar por mis derechos y por la justicia para mí y mi marido. Seguiré hasta que obtenga una disculpa oficial, hasta que me compensen económicamente y que se comprometan sinceramente a que un crimen así no vuelva a ocurrir y que se disculpen de forma sincera ante el mundo entero. Nos ha contado que le ha enviado cartas al presidente Trump y a la primera dama y entiendo que esta Casa Blanca de momento no se ha puesto en contacto con usted ni ha intentado ayudarla. Not yet.
Todavía no. Quiero agradecerle que se haya puesto en contacto conmigo y que a través de vosotros pueda llegar este mensaje a todos los periodistas del mundo. Por favor, no olviden a su colega Jamal Khashoggi. No tenía una motivación personal detrás de su trabajo. Solo soñaba con un futuro mejor para nuestra región, especialmente para Arabia Saudita. Por favor, ayúdenme a mantener viva su memoria y a no enterrarlo como desean ahora las autoridades saudíes. Muchas gracias. Thank you. Yes, thanks for your time. En la cadena SER, Punto de Fuga. Otro aniversario para la memoria y muy pertinente ahora que Trump vuelve a poner a América Latina en el punto de mira. 50 años de la Operación Cóndor, la gran operación de represión y asesinato de opositores a las dictaduras de la región en los años 70. No se sabe el número exacto de víctimas, pero se habla de decenas de miles como mínimo, con el apoyo de la Casa Blanca. Vamos a hacer memoria desde Buenos Aires con Berta Reventos. En una reunión secreta celebrada en Santiago de Chile, los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay crearon un sistema transnacional de coordinación de servicios de inteligencia al que más tarde se sumaron Brasil, Perú y Ecuador. En el contexto de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la hegemonía ideológica del mundo, la derecha en Latinoamérica desplegó todos sus recursos para frenar la expansión del comunismo en la región. Organizaciones sindicales, movimientos revolucionarios y guerrillas armadas fueron objeto de vigilancia, persecución y desaparición forzada. Lo cuenta el investigador John Dinges, que trabajó como periodista en Chile durante la dictadura de Pinochet. El objetivo de Cóndor era completar la dominación de la derecha. Se trata de una alianza entre civiles, empresarios, personas de la derecha tradicional y una nueva ola que abordaba ideas fascistas en el sentido de construir gobiernos totalitarios. El problema era internacional de derrotar la izquierda, entonces la solución tenía que ser internacional. Las dictaduras de todos esos países estaban coordinadas entre sí a través de Cóndor, por lo que el exilio tampoco era un lugar seguro para los disidentes. Federico Jorge Tatter, hijo, se acuerda del día que secuestraron a su padre, militante comunista paraguayo, que se había exiliado en Buenos Aires con su familia y que fue desaparecido por las Fuerzas Armadas del dictador argentino Jorge Rafael Videla. Él tenía 17 años. Veo salir a mi padre atajado por 2 militares a sus costados. Lo veo a mi padre con la mirada hacia el frente. Le miré, quería que él supiera que no estaba yo atrapado por nadie. Hasta ahora, 50 años después, estoy siempre con la esperanza de que me haya visto. Tatter declaró en el juicio del Plan Cóndor, que se llevó a cabo en Argentina entre 2013 y 2016 y del que salieron varios condenados por crímenes contra la humanidad. Hoy es militante de derechos humanos en Argentina y Paraguay. En Chile, Alicia Lira preside la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Una madrugada se llevaron a su marido, militante del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Un 8 de septiembre de 1986 asaltan mi casa, ingresan a nuestro dormitorio y secuestran a mi negro, y yo lo fui a reconocer en el servicio médico legal. Lo habían ejecutado, botado en el camino hacia el aeropuerto de Santiago. Al caer las dictaduras gradualmente entre finales de los 70 y los 80, sus estructuras de coordinación represiva quedaron sin sustento. No fue hasta 1992 que se hallaron los archivos del terror en Paraguay, una serie de documentos que daban cuenta del plan coordinado de represión. Sobre si tuvo éxito o no el Plan Cóndor, John Dinges considera que sí, ya que en el proceso se destruyeron democracias y la izquierda quedó diezmada para los años que siguieron. Pero el experto también cree que las investigaciones y los juicios posteriores ayudaron a consolidar una noción muy clara de la importancia de la democracia en América Latina. Durante los 90, 2000, la democracia y los procesos democráticos eran bastante fuertes en América Latina. Y la idea de garantizar el nunca más era una idea bastante importante, especialmente en el Cono Sur. Aunque el Plan Cóndor no fue ideado por Estados Unidos, sí que había conocimiento y tolerancia por parte de la Casa Blanca, con Henry Kissinger como secretario de Estado. De ahí se vuelve inevitable la pregunta sobre si la política de seguridad de Donald Trump hoy, coordinada con gobiernos como el de Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador o Milei en Argentina, son una especie de Plan Cóndor 2.0. No es un nuevo Plan Cóndor, porque eso sería una exageración, ¿no? Sería distorsionar lo que era
cóndor originalmente. Sin embargo, Dinges reconoce que hay algunos parecidos entre el pasado y el presente. Cóndor se originó en persecución a extranjeros. En Chile, los extremistas extranjeros llegaban a matar chilenos. Eso era una frase de la Junta Militar. Eso tiene mucho en común con lo que está pasando ahora con la campaña de Trump y sus aliados, Bolsonaro, Milei. Esa sospecha, ese odio a extranjeros se convierte en asesinatos de personas en botes en las costas de América Latina por Estados Unidos. Eso sí viene de la misma visión geopolítica de que el extranjero es el enemigo. Bajo la lógica de eliminar al otro, fueron asesinados en América Latina varios miles de personas en los 70 y los 80. Hoy, a través de políticas de memoria, los países tratan de divulgar lo que fue el Plan Cóndor para que la historia no se repita. La editorial Tecnos nos propone una guía muy interesante sobre el gran tesoro de nuestro tiempo, la era de las tierras raras, la cruzada geopolítica por los metales estratégicos. Una radiografía muy completa, como os digo, del gran tema de nuestro mundo, escrito por alguien ligado directamente al campo militar y analista, Juan Manuel Chomón. Hola, Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Hablas en la presentación del libro de tu amor por la química heredado de tu madre, así que seguro que te resulta fácil ayudarnos a explicar qué propiedades exactas y únicas tienen estos materiales por los que pierden la cabeza los países. Sí, las propiedades de estos elementos metálicos que las hacen tan imprescindibles y que hacen que estén casados con la tecnología y que sean imprescindibles para la tecnología son fundamentalmente la luminiscencia, la conductividad y el magnetismo. Sobre todo el magnetismo, pero las tres. Son condiciones muy específicas que se han ido incorporando a la tecnología en los últimos años y que nos han permitido tener desarrollos tecnológicos que antes eran impensables. Y hoy en día, por lo tanto, las tierras raras están en casi cualquier elemento tecnológico, por esas tres condiciones: luminiscencia, conductividad y magnetismo. Claro, ¿y qué aplicaciones prácticas tienen? ¿Para qué se pueden utilizar esas propiedades? Pues multitud. Es que, ya digo, como están casadas con la tecnología, están en todos lados, pero por citar algunos ejemplos, pues por ejemplo, todos los motores eléctricos de tamaño reducido son tan potentes y pueden tener ese tamaño reducido gracias a los imanes permanentes de tierras raras, que están hechos sobre todo a base de neodimio y praseodimio, pero también algunas tierras raras más pesadas que les dotan de coercitividad, que es que no pierden el magnetismo a altas temperaturas. Y esas tierras raras les hacen tener 10 veces más fuerza a los imanes que un imán corriente. Entonces, en el caso de los motores eléctricos pequeños, están por todas partes. Están en las bombas de agua, están en los motores de los vehículos eléctricos, en el motor del ascensor. Si nos ponemos a mirar alrededor nuestro, las encontraríamos en muchos sitios, desde nuestros teléfonos móviles hasta los auriculares. Hacen su sonido gracias a estos pequeños motorcillos de tierras raras, los cuales esa miniaturización hubiese sido imposible. Y entonces están en casi cualquier sector que esté relacionado con la tecnología. Están en el sector aeroespacial, están en el sector de defensa, están en los sectores de producción de energía, ya sea renovables, pero también en la energía tradicional. En fin, prácticamente en casi cualquier sector relacionado con la tecnología. ¿Y cómo es que China ha llegado a controlar la extracción y la producción de estos minerales, Juan Manuel? Sí, pues bueno, China no es que haya hecho nada malo y ni tampoco ha hecho nada a escondidas. Sus planes quinquenales estaban publicados y eran abiertos. Simplemente no le hemos prestado la atención suficiente porque China no era un rival sistémico o un competidor estratégico. Y digamos que nosotros empezamos a perder el interés en la cadena de suministro de las tierras raras porque su extracción y su refinamiento son altamente contaminantes, sobre todo si no se hacen de una manera responsable. Y empezó a haber movimientos ecologistas en contra de la minería en Occidente en torno a los años 80 y empezó a decaer el número de minas
abiertas en territorio occidental, y China aprovechó para estratégicamente ir conquistando desde el primer escalón de la cadena de suministro, que es precisamente la minería, y luego ya los siguientes escalones, el refinamiento, el procesado, la elaboración de los metales y los productos finales, una estrategia muy definida y publicada, que no fue en ningún momento oculta. Y entonces, a medida que nosotros íbamos abandonando esa cadena de suministro, ella la iba fortaleciendo y desarrollando cada uno de los siguientes escalones hasta llegar a los productos finales. Aplicó leyes medioambientales hechas a propósito, o sea, leyes medioambientales más laxas que le permitían ese refinamiento, por ejemplo, en su territorio. Tenía una mano de obra barata también. Y en general no le importaba, como quien dice, ir a pérdidas con subvenciones al principio de la cadena de suministro para luego poco a poco recuperarlas en los productos finales, como pueden ser las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos o incluso misiles o otros productos ya acabados en los que recupera a través del valor añadido esa inversión inicial en que tiene empresas que funcionan prácticamente a pérdidas. Vale, ayúdanos ahora a llevar todo esto al mapa geoestratégico global. ¿De qué forma estos elementos se están configurando como un factor decisivo en ese mapa? ¿Qué movimientos geoestratégicos ves tú que se relacionen con estas tierras? Bueno, estamos en un contexto en el que estamos asistiendo a una lucha por la hegemonía entre un hegemón que es Estados Unidos en horas bajas, por no decir en declive, y un rival sistémico, China, en el que va creciendo y va cogiendo cada vez sectores en los que va adelantando a Estados Unidos, ¿no? Y las tierras raras, igual que otros materiales críticos, son fundamentales porque asientan los pilares, las bases de esos desarrollos tecnológicos, y ese eje tecnológico, ese liderazgo tecnológico está intrínsecamente relacionado con la hegemonía. Entonces, ahora los países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, intentan reaccionar para desligarse de esa dependencia, para que China no disponga de esa carta geopolítica de si tú me castigas con aranceles, yo te prohíbo tierras raras, ¿no? Si tú no me entregas chips o tecnología para producir chips, yo no te entrego tierras raras. Entonces Estados Unidos está intentando desvincularse de esa dependencia. ¿Qué pasa? China tardó desde los años 80 pues unos 15 años en adquirir la cadena completa de suministro de las tierras raras, pero nosotros la dejamos partir. Ahora Estados Unidos y Occidente en general quiere recuperarla, pero China no la quiere dejar partir, sino todo lo contrario. Utiliza leyes de control de la exportación y otros mecanismos para evitar perder el monopolio de sus tierras raras. Y entre otras cosas, una de sus estrategias consiste en tratar de apoderarse de todas las tierras raras existentes, sobre todo de minas ya abiertas, de reservas ya explotables, a nivel mundial, que lo hace a través de su iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, en esas minas se puede observar esa competición por hacerse con los recursos, ¿no? Que son tan fundamentales para ambos lados, y para unos para mantener ese monopolio que le da una ventaja de negociación estratégica, y para otros, para Estados Unidos, para desligarse de esa dependencia. Oye, hay un aspecto muy interesante que tocas en este libro, que es el lugar, el espacio en el que quedan regiones del mundo como África o América Latina, como simples suministradores de estas tierras raras, de estos minerales, pero sin obtener nada a cambio, casi una neocolonización. Sí, en cierta forma es la maldición de los recursos, ¿no? El tener recursos, pero al mismo tiempo el que los países no se desarrollan porque no llegan a conquistar los siguientes escalones de la cadena de suministro, de la cadena de valor asociadas a estos materiales críticos. Se quedan simplemente en la exportación del recurso, que con niveles bajos de gobernabilidad puede dar lugar a corrupción, y que las fuentes de ingresos, los ingresos generados por la venta de estos recursos acaben concentrados en pocas manos, ¿no? Entonces, eso sí, pues evidentemente de alguna manera es una nueva colonización mucho más suave, ¿no?, que las colonizaciones anteriores, pero sí se está dando tanto en Sudamérica como en África. Y por ejemplo, pues en África vemos cómo se repite un poco el esquema por parte de China de proveer de infraestructuras críticas a los países, de dar líneas de créditos
sin que haya un estudio de viabilidad de que ese crédito se pueda devolver. Se habla de la trampa de la deuda, ¿no? Y a cambio tener acceso a minerales que son críticos, ¿no? Y son minerales que extrae China o que compra directamente y que luego se lleva a su territorio, porque donde se establece el cuello de botella es en el refinado, sobre todo de las tierras raras y de otros minerales críticos, ¿no? O sea, China a lo mejor tiene, por ejemplo, en cuanto a las tierras raras, tiene un 40% de las reservas de tierras raras, pero si sumamos todas las tierras raras que adquiere del resto del mundo y que procesa en su territorio, estamos hablando de un control superior al 80% de tierras raras ya procesadas, de óxidos separados, de elementos de tierras raras. Y si hablamos de tierras raras pesadas, pues casi más de un preocupante 95% de metales de tierras raras pesadas. Y eso, pues bueno, China se adapta al terreno y lo hace tanto en Sudamérica, a través de compra de empresas, lo hace a través de los mercados de capitales si es necesario, o con empresas pantallas, o directamente comprando en el accionariado, o firmando acuerdos con los gobiernos. Pero bueno, se va adaptando a cada una de las circunstancias, y el resto, Occidente, está ahora reaccionando. ¿Qué pasa? Que estamos en un sistema globalizado, pero en el que los actores juegan con diferentes reglas. Entonces, para Occidente es difícil competir contra el grupo Wagner o el African Corps, que recurre a su financiación a través de minerales. O es difícil también aplicar las mismas reglas que está utilizando China, en la que a lo mejor no le importa tanto el hacer contratos que no tengan transparencia con los gobiernos con los que los firma, o en fin, son reglas diferentes del juego. Juan Manuel Chomón, gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. En la cadena SER, Punto de Fuga. Y hoy terminamos en El Salvador, de donde proceden nuestros siguientes protagonistas. Han sufrido la represión de Bukele, que se esconde tras los éxitos que vende al exterior y que alaba además el propio Trump. Es un modelo que quieren adoptar más países en esa región. Nuestra compañera de Radio Bilbao, Ane Garea, se ha encontrado con exiliados salvadoreños que hablan de las consecuencias de este plan de Bukele en miles de vidas. Son 4 salvadoreños quienes hoy encuentran acogida y protección en Martín Etxea, una casa gestionada por la ONG vizcaína Mundubat. 4 personas que, si algo tienen en común, es que tuvieron que salir del país por enfrentarse, por alzar la voz ante el que no debían. La estrategia de él ahora es criminalizar que el que defiende derechos humanos o el que está en una organización es terrorista. Ya nos costaba el tema de acceder de repente a educación de calidad, pero ahora es mucho peor, porque incluso en el tema de escolaridad, ya los jóvenes no llegan ni siquiera al bachillerato. Ya ni siquiera están optando a ese tema. ¿Por qué? Porque el presidente y el gobierno te vende de que es mejor ser youtuber, que es mejor ser creador de contenido. Y es falso que Bukele haya salvado al país de las pandillas cuando ya se ha descubierto que fue producto de un pacto, de una tregua. Las pandillas siempre operaban, el modo operando de ellos cambió, ya no eran asesinatos a plena luz del día, eran desaparecidos, y después que Bukele liberó a los altos pandilleros de El Salvador, prácticamente fue bajo el mandato de Bukele. Son Rudy Joya e Ivania Cruz, abogados salvadoreños y defensores de los derechos humanos que, como consecuencia de su labor, han terminado en el exilio, como Samuel López, coordinador del Bloque, un agrupamiento de organizaciones sociales y populares de izquierda en El Salvador. El detalle conmigo, con mi persona, es que no hay una orden de captura, pero si fueron 2 policías a buscarme a la casa, por ejemplo. Vestidos de civil, no estaba. Estaba a la casa de mi madre. Mi madre es la que me avisa y es lo que me permite salir del país, sin ser capturado, ¿no? O sea, si tú hubieras estado en casa... Me llevan. Por ejemplo, hay casos, los más recientes, de personas que los han sacado de sus casas, no diciéndoles que están detenidos por delitos sobre, qué sé yo, los que se acusa ahora en el régimen de excepción, como es las asociaciones ilícitas, sino que hay una información de una mascota perdida, o venid, te queremos revisar porque nos han dicho que puedes tener tatuajes, ese tipo de cosas. Quienes no han podido escapar han acabado en algunas de las 5 cárceles más grandes del país, como Ruth Eleanora López o Enrique Anaya. Otro ejemplo de exilio, el de Ramiro Navas, el que es dirigente de un movimiento de oposición a Bukele. Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros dijimos, bueno, en lo que se calma, en lo que pasa.
Y la gran mayoría de nosotros estando fuera, cuando vimos cómo continuó, cuando vimos además que esa decisión que cada quien había tomado individualmente o en un pequeño grupo, también la habían tomado muchos otros, luego nos dijimos a nosotros mismos o nos dijimos entre nosotros, no hay condiciones para volver. Desde el exilio siguen haciendo incidencia política, incluso en el Parlamento vasco, pese a que sobre Joya y Cruz pesa una orden de detención internacional emitida por el gobierno de Bukele. La carta de protección otorgada por España les ha salvado literalmente la vida. Ahora, al igual que sus compañeros, esperan la resolución de su solicitud de asilo político. Hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir. Sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.